Aquella noche el reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando abrió los ojos sin saber exactamente qué lo había despertado. No fue un ruido, no fue una pesadilla, no fue el frío que se colaba por la rendija de la ventana mal cerrada. Fue algo más profundo, algo que venía desde adentro, desde ese lugar del cuerpo donde se acumulan las cosas que no sabemos nombrar. Se quedó inmóvil durante varios minutos, mirando el techo oscuro de la habitación, sintiendo cómo el pecho le pesaba más de lo normal, como si alguien hubiera colocado una piedra invisible sobre su esternón mientras dormía. Llevaba meses así, quizás años. Ya ni siquiera recordaba cuándo había comenzado todo. El desgaste se había instalado tan gradualmente que resultaba imposible señalar un punto de origen, un momento exacto en el que pudiera decir con certeza que ahí empezó la caída. Era como esas grietas que aparecen en las paredes viejas. Nadie las ve formarse, nadie escucha el crujido silencioso del material que cede, pero un día simplemente están ahí, extendiéndose como raíces oscuras sobre la superficie blanca, recordándote que todo lo sólido puede venirse abajo sin previo aviso. El cansancio que sentía no era el cansancio normal que cualquier persona experimenta después de un día largo de trabajo. No era esa fatiga honesta que se cura con una buena noche de sueño y un desayuno abundante. Era algo diferente, algo más insidioso. Era un agotamiento que parecía emanar desde los huesos mismos, como si la médula se hubiera convertido en plomo y cada movimiento requiriera un esfuerzo consciente, una negociación silenciosa entre la voluntad y el cuerpo que ya no quería responder. Se levantaba cada mañana con la sensación de no haber descansado en absoluto. Abría los ojos y el mundo ya pesaba demasiado antes siquiera de poner los pies en el suelo. Las tareas más simples se habían convertido en pequeñas montañas que debía escalar con las manos desnudas. Preparar el desayuno era una expedición. Ducharse era un maratón. Vestirse, salir, conducir, trabajar, sonreír, responder cuando le preguntaban cómo estaba. Todo era un esfuerzo titánico, disfrazado de normalidad. Porque eso era lo peor de todo. Nadie lo sabía, nadie podía verlo. Desde afuera seguía siendo la misma persona de siempre, cumpliendo con sus obligaciones, manteniendo las apariencias, respondiendo con ese bien automático que había perfeccionado hasta convertirlo en un arte. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Todo en orden? Sí, todo bien. Era una mentira tan repetida que a veces casi se la creía. Pero luego llegaba la noche, y la noche nunca miente. En la oscuridad de su habitación, cuando el silencio se volvía tan denso que podía escuchar los latidos de su propio corazón, la verdad emergía con una claridad brutal. No estaba bien. Algo dentro de él se estaba apagando lentamente, como una vela que consume sus últimas reservas de cera, parpadeando débilmente antes de extinguirse por completo. Y lo más aterrador era que no sabía qué era exactamente lo que fallaba. No había un diagnóstico, no había un nombre para ponerle a ese enemigo invisible. Solo estaba la certeza incómoda de que el cuerpo ya no funcionaba como debía. Había días en los que incluso respirar se sentía como una tarea consciente. Tenía que recordarse a sí mismo. Inhala, exhala, inhala, exhala. Como si el automatismo básico de la vida se hubiera estropeado y ahora dependiera de su supervisión constante. El aire entraba pesado en los pulmones, se quedaba ahí unos segundos más de lo necesario y salía arrastrando consigo un suspiro que no terminaba de aliviar nada. Por las noches, cuando intentaba dormir, el cuerpo comenzaba a traicionarlo de maneras sutiles, pero persistentes. Un temblor leve recorría sus extremidades, como si una corriente eléctrica de bajo voltaje circulara por sus nervios sin permiso. El corazón a veces latía demasiado rápido, sin razón aparente.
Otras veces parecía saltar un latido, dejando un vacío momentáneo en el pecho que le robaba el aliento. La mente se negaba a descansar, girando en círculos sobre los mismos pensamientos, las mismas preocupaciones, las mismas preguntas sin respuesta. Había intentado buscar explicaciones. El estrés, se decía, es el estrés acumulado de tantos años. O quizás era la edad, ese deterioro natural que todos experimentamos pero del que nadie habla hasta que ya es imposible ignorarlo. O tal vez era algo en su alimentación, en su estilo de vida, en las decisiones que había tomado o dejado de tomar a lo largo de los años. Buscaba causas racionales porque la alternativa era demasiado aterradora. Aceptar que algo estaba mal sin saber qué, sin poder controlarlo, sin tener un plan para solucionarlo. A veces se preguntaba si estaba exagerando, si todo estaba en su cabeza, si simplemente era débil, incapaz de manejar las presiones normales de la vida que otras personas parecían sobrellevar sin problema. Se comparaba con los demás y se sentía inadecuado, defectuoso, como un aparato que salió de fábrica con alguna pieza mal ensamblada. Esa voz crítica en su interior era implacable. Todos tienen problemas, todos están cansados. ¿Por qué tú no puedes simplemente seguir adelante como los demás? Pero el cuerpo no escucha razones. El cuerpo tiene su propia verdad, su propio lenguaje, y estaba gritando algo que él se negaba a escuchar. Cada síntoma ignorado, cada señal descartada, cada noche de insomnio atribuida a cualquier otra cosa, era una oportunidad perdida de prestar atención a lo que realmente importaba. La soledad de esa lucha era quizás lo más pesado de cargar, no porque no tuviera personas a su alrededor, sino porque no sabía cómo traducir lo que sentía en palabras que otros pudieran entender. ¿Cómo explicar que el simple acto de existir se había vuelto agotador? ¿Cómo decir que algunas mañanas la idea de levantarse parecía una hazaña imposible sin que sonara como una excusa, como una debilidad, como algo que merecía compasión en lugar de soluciones? Había aprendido a guardar silencio porque el silencio era más fácil que las miradas de incomprensión, más cómodo que los consejos bien intencionados que no servían de nada. Y así pasaban los días, uno detrás de otro, en una procesión monótona de supervivencia disfrazada de vida. Se levantaba, funcionaba, volvía a casa, se acostaba, y el ciclo comenzaba de nuevo. Era como estar atrapado en una rueda de hámster donde el único objetivo era seguir corriendo, aunque ya no recordara hacia dónde ni por qué. El futuro se había convertido en algo abstracto, una idea lejana que no lograba visualizar con claridad. Solo existía el presente, y el presente era gris. Aquella noche en particular, sin embargo, algo se sintió diferente. No hubo un evento extraordinario, ningún catalizador que pudiera señalar como el inicio de lo que vendría después. Simplemente se sentó en la cama, apoyó la espalda contra la pared fría y se quedó ahí, en el silencio más absoluto. La habitación estaba completamente a oscuras, salvo por el resplandor tenue de las farolas de la calle que se filtraba apenas por las cortinas cerradas. Podía escuchar su propia respiración, sentir el latido de su corazón en las sienes, percibir el peso de su cuerpo hundiéndose en el colchón. No tenía fuerzas para pensar. No tenía energía para analizar, para buscar soluciones, para elaborar planes que de todos modos nunca funcionaban. Por primera vez en mucho tiempo dejó de intentar controlar lo que sentía. Dejó de luchar contra el cansancio, contra el miedo, contra la incertidumbre que lo había acompañado durante tanto tiempo. Simplemente se rindió. Pero no fue una rendición de derrota, sino una rendición de entrega. Había una diferencia sutil pero fundamental entre ambas. Cerró los ojos y sin palabras, sin fórmulas, sin rituales aprendidos, hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Confió.
No pidió nada específico, no demandó sanidad, ni alivio, ni respuestas. No negoció con promesas de ser mejor persona, de cambiar sus hábitos, de hacer las cosas de manera diferente. Simplemente soltó. Dejó ir el peso que había estado cargando sobre los hombros durante años, como si abriera las manos y permitiera que lo que sostenía cayera al vacío. Fue un acto casi imperceptible desde afuera. Nadie que lo hubiera visto en ese momento habría notado nada extraordinario. Un hombre sentado en su cama, en la oscuridad, con los ojos cerrados. Nada más. Pero por dentro estaba ocurriendo algo que no podía explicar con palabras. Era como si una tensión que ni siquiera sabía que existía comenzara a aflojarse lentamente. Como si los nudos invisibles que mantenían todo apretado empezaran a deshacerse uno por uno. No sintió nada dramático. No hubo voces, ni visiones, ni sensaciones extraordinarias. Lo que experimentó fue mucho más sutil que eso. Una calma profunda que comenzó a extenderse desde algún lugar indeterminado de su interior. No era la calma de la resignación, ni la paz de la indiferencia. Era algo diferente, algo que no dependía de que las circunstancias cambiaran, de que el cuerpo mejorara, de que los problemas se resolvieran. Era una tranquilidad que existía a pesar de todo lo demás, como un lago sereno en medio de una tormenta. Por primera vez en meses, quizás en años, la mente dejó de correr. Los pensamientos que usualmente se atropellaban unos a otros en una carrera frenética hacia ninguna parte, se aquietaron como hojas que caen suavemente al suelo después de una ráfaga de viento. El silencio de la habitación dejó de sentirse amenazante y se convirtió en algo acogedor, como un abrazo invisible que lo envolvía sin exigir nada a cambio. No supo cuánto tiempo permaneció así. Pudieron ser minutos o pudieron ser horas. El tiempo había perdido su relevancia en ese espacio donde solo existía él y esa presencia silenciosa que no podía nombrar, pero que sentía con una certeza que desafiaba toda lógica. Cuando finalmente abrió los ojos, la habitación seguía exactamente igual, oscura, silenciosa, familiar. Pero él ya no era el mismo. Se acostó lentamente, acomodando la cabeza sobre la almohada, y algo que no había experimentado en mucho tiempo sucedió. Sus párpados comenzaron a pesarle de una manera natural, sin la resistencia habitual de una mente que se niega a soltar el control. El sueño llegó como un visitante bienvenido, no como el enemigo esquivo que había sido durante tanto tiempo. Y durmió. No profundamente, no de manera perfecta, pero durmió. Y eso, en el contexto de lo que había estado viviendo, ya era un milagro en sí mismo. La mañana siguiente, amaneció con esa luz pálida de invierno que se cuela por las ventanas sin pedir permiso. Abrió los ojos antes de que sonara la alarma, algo que no recordaba haber hecho en meses. Por un momento se quedó quieto, haciendo un inventario silencioso de su cuerpo como había aprendido a hacer cada mañana, esperando encontrar los mismos síntomas de siempre: el peso en el pecho, la fatiga en los huesos, la resistencia a levantarse. Pero algo era diferente, no radicalmente diferente, no milagrosamente distinto, pero diferente de todos modos. El peso seguía ahí, pero parecía más ligero. El cansancio existía, pero no era tan aplastante. Había una pequeña chispa de algo que no sabía nombrar, como si durante la noche alguien hubiera encendido una cerilla diminuta en algún rincón oscuro de su interior. No era suficiente para iluminar todo el espacio, pero era suficiente para recordarle que la luz existía. Se levantó de la cama con un poco más de facilidad que de costumbre. No fue un levantarse triunfal ni energético, simplemente fue un levantarse sin la sensación de estar arrastrando cadenas invisibles. Caminó hacia el baño, se miró en el espejo
Y aunque el rostro que le devolvía la mirada seguía mostrando las huellas del desgaste acumulado, había algo sutil en los ojos que no había visto en mucho tiempo. No era esperanza exactamente, era más bien la ausencia de esa desesperación silenciosa que se había convertido en su compañera constante. Se duchó, se vistió, preparó el desayuno, y cada una de esas acciones que antes sentía como pequeñas batallas se desarrollaron con una fluidez diferente. Seguían requiriendo esfuerzo, pero el esfuerzo ya no parecía tan monumental. Era como si la resistencia interna que había estado frenándolo hubiera disminuido un poco, como si el camino cuesta arriba se hubiera vuelto apenas un grado menos empinado. No se dijo a sí mismo que estaba sanando. Había aprendido a no emocionarse prematuramente, a no construir castillos sobre cimientos de arena. Demasiadas veces había tenido un buen día solo para despertar al siguiente con todo el peso del mundo de vuelta sobre los hombros. Así que simplemente observó, con la curiosidad cautelosa de quien ha aprendido a desconfiar de las buenas noticias. Siguió adelante con su rutina, prestando atención a las señales de su cuerpo, esperando el momento en que todo volvería a ser como antes. Pero los días siguientes trajeron más de lo mismo. No mejorías espectaculares ni transformaciones dramáticas, sino pequeños cambios casi imperceptibles que iban sumándose uno encima de otro como gotas de agua que lentamente llenan un recipiente. Se levantaba con un poco más de energía, caminaba con un poco menos de pesadez. La respiración fluía con un poco más de naturalidad. La mente estaba un poco más clara, un poco menos nublada por esa niebla constante que había sido su compañera durante tanto tiempo. Una semana después, notó que había logrado completar una jornada de trabajo sin sentir que estaba al borde del colapso. No fue un día fácil, hubo momentos de cansancio y momentos de dificultad, pero al final de la jornada quedaba algo de reserva, una pequeña cantidad de energía que antes habría sido impensable. Era como si el tanque de combustible que siempre había estado en rojo ahora marcara un cuarto de depósito. No era mucho, pero era infinitamente más que nada. 2 semanas después, el sueño comenzó a normalizarse de maneras que casi había olvidado que existían. Dormía más horas seguidas sin despertar sobresaltado en medio de la noche. Los temblores que recorrían su cuerpo antes de dormir se habían vuelto menos frecuentes, menos intensos. El corazón ya no galopaba sin razón cuando apoyaba la cabeza en la almohada. Había noches en las que incluso soñaba, algo que no recordaba haber hecho en mucho tiempo, porque para soñar hay que dormir profundamente. Y el sueño profundo había sido un lujo que su cuerpo se había negado a concederle. Un mes después, algo que había asumido como una constante inmutable comenzó a cambiar. Aquella debilidad que se había instalado en sus huesos, ese cansancio crónico que parecía haberse fusionado con su propia identidad, estaba cediendo terreno poco a poco. No desapareció de golpe como por arte de magia. Fue más bien como una marea que retrocede lentamente, dejando expuesta una playa que había estado sumergida durante tanto tiempo que casi había olvidado que existía. Comenzó a recordar cómo se sentía tener energía. No esa energía nerviosa y frenética que a veces confundimos con vitalidad, sino una energía estable, constante, que permite hacer las cosas sin sentir que cada acción es una batalla. Empezó a poder hacer cosas que antes habría considerado imposibles. Caminar distancias más largas sin agotarse, concentrarse durante períodos más extensos sin que la mente se dispersara, mantener conversaciones sin sentir que le estaba robando reservas a su propio cuerpo. Sus allegados comenzaron a notar diferencias que él mismo tardó en reconocer. Un familiar le dijo que se veía mejor,
que había algo diferente en su rostro, aunque no podía precisar qué era exactamente. Un compañero de trabajo comentó que parecía menos cansado últimamente. Pequeños comentarios que fueron confirmando desde afuera lo que él estaba experimentando desde adentro. Algo estaba cambiando, algo estaba sanando, algo que había estado roto estaba lentamente encontrando su forma de volver a funcionar. Pero lo más notable no era el cambio físico en sí mismo, sino la manera en que había ocurrido. No hubo intervención médica, no hubo tratamientos, no hubo diagnósticos ni soluciones técnicas. Simplemente una noche en la que decidió soltar, una entrega silenciosa en la oscuridad de su habitación, y luego un proceso gradual de restauración que no podía atribuir a ninguna causa concreta. Era como si su cuerpo hubiera recibido una señal que le indicaba que ya podía comenzar a repararse, una señal que él mismo no había enviado conscientemente. Los meses siguientes fueron una continuación de ese proceso silencioso. No hubo retrocesos dramáticos ni recaídas que lo devolvieran al punto de partida. Hubo días mejores y días menos buenos, como en cualquier vida normal, pero la tendencia general era clara. Estaba mejorando. Ese desgaste profundo que había sido su compañero constante durante tanto tiempo se fue diluyendo como una mancha que gradualmente se desvanece con cada lavado. Llegó un punto en el que tuvo que hacer un esfuerzo consciente para recordar cómo se había sentido durante esos años oscuros. No porque quisiera olvidar, sino porque el contraste entre el antes y el ahora era tan marcado que la memoria misma parecía pertenecer a otra persona, a otra vida, aquella sensación de estar arrastrándose a través de cada día, de sobrevivir en lugar de vivir, se había convertido en un recuerdo lejano que ya no tenía poder sobre él. El cuerpo había vuelto a sentirse suyo. No perfecto, no invencible, pero suyo. Podía confiar en él de nuevo, contar con que respondería cuando lo necesitara, que lo llevaría a donde quisiera ir sin abandonarlo a mitad de camino. La respiración se había vuelto tan natural que ya ni siquiera pensaba en ella. Ese automatismo básico de la vida había sido restaurado sin que él tuviera que supervisarlo constantemente. El descanso era real de nuevo, reparador, cumpliendo la función que siempre debió cumplir. A veces, en momentos de quietud, reflexionaba sobre lo que había ocurrido. Nunca hubo un instante específico que pudiera señalar como el momento del milagro. No fue como en las historias que había escuchado de sanidades instantáneas, de transformaciones dramáticas que ocurren en un abrir y cerrar de ojos. Lo suyo había sido diferente, un proceso lento, invisible, que se desarrolló en el silencio de los días ordinarios, sin testigos ni aplausos. Y precisamente por eso le parecía tan profundo, porque demostraba que no todo lo extraordinario necesita ser espectacular, que hay milagros que ocurren en lo secreto, donde nadie los ve, donde nadie los reconoce excepto la persona que los vive. Que a veces lo sobrenatural se disfraza de natural, se esconde en el flujo aparentemente ordinario de la vida y solo quien ha estado en el abismo puede reconocer el valor infinito de volver a la superficie. Entendió algo fundamental sobre la fe que nunca había comprendido antes. No se trataba de pedir con las palabras correctas ni de cumplir con rituales específicos. No era una transacción donde se ofrece algo a cambio de recibir algo. Era, en su forma más pura, un acto de entrega absoluta. Soltar el control, aceptar la propia vulnerabilidad, confiar sin garantías. Esa noche en su habitación no había hecho nada extraordinario. Simplemente había dejado de luchar y había permitido que algo más grande que él tomara las riendas. No podía probar nada de esto con evidencia científica. No tenía datos ni estudios que respaldaran su experiencia. Y curiosamente, eso ya no le importaba. La certeza que sentía no dependía de la validación externa ni de la aprobación de otros. Era una certeza íntima, personal, intransferible.
Él sabía lo que había vivido, él conocía el antes y el después, y eso era suficiente. Con el tiempo, comenzó a ver su experiencia desde una perspectiva más amplia. Se dio cuenta de que aquellos años de desgaste, tan dolorosos mientras los atravesaba, habían servido un propósito que no pudo comprender en su momento. Lo habían llevado a un punto de quiebre donde todas sus defensas cayeron, donde no quedaba nada más que hacer excepto rendirse. Y fue precisamente en ese punto de máxima vulnerabilidad donde ocurrió el encuentro más significativo de su vida. No fue en una iglesia, no fue durante un culto religioso, no fue frente a nadie, no hubo manos sobre su cabeza ni oraciones pronunciadas en voz alta. Ocurrió en el lugar más simple y más silencioso que existe, una habitación cerrada, con la luz apagada y el corazón cansado. Y fue ahí, en esa soledad absoluta, donde experimentó algo que cambió todo. La gente a veces le preguntaba cómo había logrado recuperarse, qué había hecho diferente, qué secreto podía compartir para ayudar a otros que atravesaban situaciones similares. Y siempre le costaba responder porque la verdad sonaba demasiado simple, demasiado poco práctica. No había hecho nada excepto dejar de hacer. No había buscado nada excepto dejar de buscar. Simplemente había llegado al final de sí mismo y había descubierto que ahí, donde terminaba él, comenzaba algo más. No evangelizaba su experiencia ni intentaba convencer a nadie de nada. Entendía que cada persona tiene su propio camino, sus propias luchas, sus propias maneras de encontrar lo que necesita encontrar. Lo que funcionó para él no necesariamente funcionaría para otros, y no pretendía tener respuestas universales para preguntas que cada uno debe responder por sí mismo. Simplemente vivía su vida de la mejor manera que podía, agradecido por cada día que el cuerpo funcionaba, por cada noche de sueño reparador, por cada momento de claridad mental que antes había dado por sentado. Había aprendido a no dar nada por garantizado. Cada respiración fácil era un regalo. Cada mañana sin fatiga aplastante era una bendición. Cada día que podía vivir plenamente en lugar de simplemente sobrevivir era un recordatorio de lo que había recuperado. Y con esa conciencia venía una gratitud profunda que no necesitaba expresarse en palabras porque permeaba todo lo que hacía, todo lo que era. A veces, en las noches silenciosas, volvía a sentarse en el mismo lugar donde todo había comenzado a cambiar. No porque necesitara repetir la experiencia, sino como un acto de reconocimiento, de memoria activa. Se quedaba en la oscuridad, escuchando su propia respiración, sintiendo los latidos de su corazón, y recordaba cómo había sido cuando todo eso era una lucha. El contraste entre aquel entonces y ahora seguía asombrándolo, seguía pareciéndole casi imposible de creer. Porque eso era lo más difícil de aceptar, que lo que había vivido era real, que no había sido una ilusión ni una remisión espontánea que la ciencia podría explicar eventualmente, que en algún lugar, entre la desesperación y la entrega, algo había ocurrido que escapaba a toda explicación racional. Un milagro, aunque esa palabra le pareciera demasiado grande, demasiado religiosa, demasiado cargada de connotaciones que no terminaban de capturar la sencillez de lo que había experimentado. Lo que le quedaba era la certeza, una certeza que no necesitaba defender ni justificar. Sabía lo que sabía, había vivido lo que había vivido, y eso era suficiente para cambiar todo lo demás. Porque cuando experimentas algo así, cuando tocas el fondo y descubres que hay algo ahí que te sostiene, ya no puedes volver a ver el mundo de la misma manera. Todo se tiñe de un significado diferente. Los problemas no desaparecen, las dificultades no se evaporan, pero hay algo en el fondo que permanece estable. Una roca sobre la cual pararte cuando todo lo demás tiembla.
Nunca supo explicar exactamente qué había cambiado aquella noche. No tenía vocabulario para describir la naturaleza de lo que había experimentado. Pero sabía, con una certeza que desafiaba toda duda, que no había estado solo en aquella habitación oscura, que en su momento de mayor debilidad, cuando no le quedaba nada que ofrecer excepto su propia rendición, algo lo había encontrado. Algo lo había sostenido. Algo había comenzado un proceso de restauración que continuaba hasta el día de hoy. Y así fue como ocurrió el milagro que nadie vio. No en un templo ni frente a una multitud, no con fanfarrias ni con testimonios públicos. Ocurrió en el lugar más silencioso del mundo, el interior de un corazón que finalmente dejó de luchar y decidió confiar. Y desde ese lugar secreto, desde esa entrega invisible, emergió algo que ninguna palabra puede capturar completamente. Una sanidad que no necesitó testigos, una transformación que no requirió aplausos, una restauración que ocurrió en lo más íntimo, donde solo quedan la fe desnuda y la esperanza que se niega a morir. Pasaron los años y el recuerdo de aquella etapa oscura fue perdiendo sus bordes afilados, suavizándose con el tiempo, como las piedras del río que el agua va puliendo lentamente. Pero nunca desapareció del todo, ni él quería que lo hiciera. Era un recordatorio necesario, un ancla que lo mantenía conectado con la verdad de lo que había experimentado. Porque es fácil olvidar los milagros cuando la vida vuelve a la normalidad. Es fácil atribuir a la casualidad lo que en su momento pareció extraordinario. Y él no quería caer en esa trampa. Así que guardaba la memoria de aquellas noches de insomnio, de aquel cansancio que parecía no tener fin, de aquella sensación de estar desapareciendo poco a poco, no para torturarse con el pasado, sino para mantener viva la gratitud por el presente. Cada vez que se levantaba sin esfuerzo, recordaba cómo había sido cuando levantarse era una hazaña. Cada vez que dormía profundamente, recordaba las noches interminables mirando el techo. Cada vez que su cuerpo respondía con normalidad, recordaba cuando cada función básica era una batalla. La gente que lo conocía ahora no tenía idea de lo que había atravesado. Para ellos, era simplemente una persona más, con sus virtudes y sus defectos, con sus días buenos y sus días menos buenos. No llevaba escrito en la frente el testimonio de su transformación, no había señales visibles de lo que había ocurrido en el secreto de su habitación. Y así estaba bien. No todo milagro necesita ser proclamado desde los tejados. Algunos son para guardar en el corazón, como tesoros que pierden su valor cuando se exhiben demasiado. De vez en cuando, sin embargo, tenía la oportunidad de compartir algo de su experiencia. Ocurría en momentos inesperados, en conversaciones que tomaban giros imprevistos, cuando alguien dejaba caer algún comentario que revelaba un dolor similar al que él había conocido. En esos momentos elegía sus palabras con cuidado, consciente de que cada persona tiene su propio camino y de que lo que funcionó para él no era una receta universal. No ofrecía soluciones fáciles ni promesas de resultados garantizados. Simplemente compartía, con la humildad de quien sabe que no tiene todas las respuestas, que en su caso lo único que había funcionado era dejar de intentar arreglar las cosas por sí mismo. Que cuando llegó al punto donde ya no podía más, cuando se quedó sin fuerzas y sin opciones, descubrió que ahí, en ese vacío aparente, había algo esperándolo. Algo que no dependía de su esfuerzo, de su inteligencia, de su capacidad de control. Algunos escuchaban con escepticismo, otros con curiosidad, algunos con lágrimas en los ojos porque reconocían en sus palabras un eco de su propia experiencia. No importaba la respuesta. Él no buscaba convencer a nadie, solo dar testimonio de lo que había vivido. El resto era asunto de cada quien.
Con el paso del tiempo, fue desarrollando una sensibilidad especial para reconocer en otros las señales de ese desgaste profundo que él había conocido tan íntimamente. Podía ver detrás de las máscaras de normalidad que la gente usa para funcionar en el mundo. Podía detectar en ciertos gestos, en ciertas palabras, en ciertos silencios, la presencia de un cansancio que va más allá de lo físico. Y cuando lo veía, sentía una compasión genuina que no necesitaba expresarse en grandes gestos, solo en pequeños actos de presencia, de atención, de reconocimiento silencioso. Aprendió que a veces lo más valioso que podemos ofrecer a alguien que sufre no son consejos ni soluciones, sino simplemente la confirmación de que su sufrimiento es real, de que no está exagerando, de que no está solo, aunque se sienta completamente aislado. Eso había faltado en su propia experiencia, alguien que validara lo que estaba viviendo sin intentar arreglarlo, sin minimizarlo, sin ofrecer explicaciones que no servían de nada. Ahora intentaba ser esa persona para otros, aunque fuera de manera silenciosa e invisible. Su fe había cambiado también. Ya no era la fe de las certezas dogmáticas ni de las fórmulas repetidas mecánicamente. Era una fe más honesta, más vulnerable, más dispuesta a convivir con las preguntas sin respuesta. Había descubierto que Dios no siempre actúa de las maneras que esperamos, que los milagros no siempre se ajustan a nuestros cronogramas ni a nuestras definiciones. A veces llegan lentamente, casi imperceptiblemente, disfrazados de procesos naturales que solo adquieren significado cuando los miramos en retrospectiva. También había aprendido a aceptar que no todo tiene explicación, que hay aspectos de la realidad que escapan a nuestra comprensión, que no pueden ser reducidos a causas y efectos verificables. Eso no lo convertía en alguien que rechazara la ciencia o la razón, simplemente en alguien que reconocía sus límites. La ciencia puede explicar muchas cosas, pero no puede capturar la totalidad de la experiencia humana. Hay dimensiones de la vida que requieren otros lenguajes, otras formas de conocimiento. En los momentos de reflexión más profunda, se preguntaba por qué le había tocado a él experimentar esa sanidad cuando tantos otros seguían sufriendo sin alivio. No había encontrado una respuesta satisfactoria a esa pregunta, y quizás nunca la encontraría. Pero había llegado a una especie de paz con la incertidumbre. Aceptaba que hay misterios que no están destinados a ser resueltos, solo vividos. Y su tarea no era entender el porqué de todo, sino vivir con integridad lo que le había sido dado. Esa integridad implicaba no guardar para sí mismo lo que había recibido. No en el sentido de convertirse en un predicador o un evangelista, sino en el sentido más simple de permitir que su experiencia influyera en la manera en que trataba a los demás, en las decisiones que tomaba, en los valores que priorizaba. Si había sido tocado por algo trascendente en su momento de mayor debilidad, lo mínimo que podía hacer era vivir de una manera coherente con esa experiencia. Así llegó a entender el significado más profundo de lo que le había ocurrido. No era solo una historia de sanidad personal, era una invitación a una forma diferente de estar en el mundo, una forma que reconocía la fragilidad como puerta de entrada a lo extraordinario, una forma que valoraba el silencio sobre el ruido, la entrega sobre el control, la confianza sobre la certeza. Una forma que encontraba en la vulnerabilidad no una debilidad a superar, sino una apertura a lo que excede nuestras capacidades. El milagro que vivió aquella noche en su habitación oscura no fue solo la sanidad de su cuerpo. Fue también el despertar de una dimensión de la vida que había estado dormida o ignorada durante demasiado tiempo. Descubrió que había más realidad de la que sus ojos podían ver, más posibilidades de las que su mente podía concebir.
Y esa expansión de su horizonte vital era quizás el regalo más valioso que había recibido. Ahora, cuando mira hacia atrás desde la distancia que dan los años, puede ver el arco completo de su historia con una claridad que no tenía cuando estaba en medio de ella. Ve cómo cada pieza encajaba en un patrón que solo se hace visible en retrospectiva. El sufrimiento que parecía sin sentido, la desesperación que parecía sin salida, el agotamiento que parecía interminable. Todo fue parte de un camino que lo llevó exactamente donde necesitaba estar. No significa que el sufrimiento fuera bueno en sí mismo. No glorifica el dolor ni lo romantiza. Simplemente reconoce que incluso las experiencias más oscuras pueden ser transformadas en algo significativo cuando se les permite ser parte de una historia más grande. Y esa es, quizás, la esencia más profunda de lo que experimentó. La redención del dolor, la alquimia que convierte el plomo de la desesperación en el oro de la esperanza renovada. Su vida actual no es perfecta. Sigue teniendo problemas, desafíos, momentos difíciles como cualquier otra persona. Pero hay una diferencia fundamental en la manera en que enfrenta esos momentos. Ya no está solo en su lucha, aunque no haya nadie físicamente a su lado. Hay una presencia que lo acompaña, una certeza interior que no depende de las circunstancias externas. Y eso cambia todo. Cuando llegan las noches difíciles, cuando el estrés se acumula, cuando la vida pone obstáculos en su camino, puede volver a aquel lugar interior donde todo comenzó a cambiar. Puede cerrar los ojos, soltar el control y confiar de nuevo. No porque sea fácil, no porque sea natural, sino porque ya conoce el camino. Ya sabe que en el punto donde terminan sus fuerzas, comienzan otras que no son suyas. Ya experimentó lo que ocurre cuando deja de luchar y permite ser sostenido. Ese conocimiento experiencial es su tesoro más valioso. No es algo que pueda perder o que le puedan quitar. Está grabado en la memoria de su cuerpo, en la profundidad de su ser, en cada célula que fue restaurada durante aquel proceso silencioso de sanación. Es parte de quien es ahora, de la persona en la que se ha convertido gracias a lo que atravesó. Y así continúa su historia, día tras día, paso tras paso, respiración tras respiración. Una historia que ya no es de supervivencia, sino de vida plena. Una historia que comenzó en la oscuridad más profunda y encontró una luz que nadie más pudo ver. Una historia que no necesita ser contada en voz alta para ser verdadera, que no requiere la validación de nadie para ser real. Es la historia de un milagro silencioso, de una sanidad que ocurrió donde nadie miraba, de una transformación que se desplegó en el secreto más íntimo del corazón humano, y aunque el mundo nunca lo sepa, aunque no haya registros ni evidencias ni testigos que puedan confirmar lo que ocurrió, Él lo sabe, y eso es suficiente, más que suficiente, porque al final, los milagros más profundos no son los que aparecen en los titulares ni los que generan multitudes. Son los que ocurren en silencio, en soledad, en el encuentro íntimo entre un corazón humano y algo infinitamente mayor. Son los que transforman la vida desde adentro hacia afuera, sin necesidad de ser proclamados ni aplaudidos. Son los que dejan una marca invisible pero indeleble en el alma de quien los vive. Y él fue testigo de uno de esos milagros, no porque lo mereciera, no porque hiciera algo especial para ganarlo, simplemente porque llegó un momento en que dejó de intentar controlar su vida y se atrevió a confiar. Ese fue su único acto de fe, su única contribución al proceso. Todo lo demás fue regalo, gracia, misterio. La habitación donde todo ocurrió sigue siendo la misma. Las paredes tienen la misma textura, la ventana deja pasar la misma luz tenue de las farolas. El silencio de la noche tiene el mismo peso que tenía aquella madrugada. Pero para él,
ese espacio ya no es solo una habitación. Es un santuario secreto, el lugar donde su vida dio un giro que nadie más puede comprender. El lugar donde, en medio de la mayor oscuridad, encontró una luz que nunca se apaga. Cada vez que entra ahí, cada vez que se sienta en la cama y deja que el silencio lo envuelva, recuerda, y al recordar, renueva su gratitud, su asombro, su convicción de que hay más en este mundo de lo que nuestros ojos pueden ver, que detrás del velo de lo visible hay fuerzas trabajando, realidades desplegándose, milagros ocurriendo, y que a veces, solo a veces, tenemos el privilegio de ser tocados por algo de esa dimensión oculta. Él fue tocado, y ya nada volvió a ser igual. Hay momentos en la vida que funcionan como bisagras, puntos de inflexión, donde todo lo que vino antes y todo lo que vendrá después queda dividido por una línea invisible, pero absolutamente real. Para él, aquella noche fue una de esas bisagras. Antes de ella estaba el mundo del desgaste, del cansancio infinito, de la supervivencia disfrazada de vida. Después de ella comenzó algo diferente, algo que todavía estaba aprendiendo a nombrar y a habitar. Lo curioso es que desde afuera nada parecía haber cambiado. Seguía siendo la misma persona con el mismo rostro, la misma voz, las mismas costumbres. Seguía viviendo en la misma casa, trabajando en el mismo lugar, relacionándose con las mismas personas. La transformación había ocurrido en un nivel tan profundo que resultaba invisible para cualquier observador casual. Era como si hubiera cambiado el color del alma sin que el cuerpo diera señales de ello. Pero él sabía la diferencia. La sentía cada mañana al despertar, cada noche al acostarse, cada momento del día en que su cuerpo respondía con una normalidad que antes había parecido imposible. Esa sensación de llevar un peso invisible sobre los hombros había desaparecido tan gradualmente que casi no notó el momento exacto en que dejó de estar presente. Solo se dio cuenta cuando ya no estaba, cuando la ausencia del dolor se volvió tan evidente que resultaba imposible ignorarla. Los primeros meses después de aquella noche fueron un proceso de descubrimiento constante. Cada día traía pequeñas revelaciones sobre capacidades que había olvidado que tenía. Podía concentrarse durante horas sin que la mente se dispersara en 1000 direcciones. Podía hacer ejercicio sin sentir que el cuerpo se rebelaba contra cada movimiento. Podía disfrutar de una comida sin la náusea sutil que antes acompañaba cada bocado. Eran cosas tan simples, tan básicas, que la mayoría de las personas las dan por sentadas. Pero para alguien que había vivido sin ellas durante tanto tiempo, cada una era un regalo precioso. Empezó a prestar atención a su cuerpo de una manera nueva, con una curiosidad mezclada con reverencia. Este cuerpo que había sido su campo de batalla durante años, ahora se revelaba como algo digno de cuidado y gratitud. No porque fuera perfecto ni invulnerable, sino precisamente porque era frágil, temporal, dependiente de fuerzas que escapaban a su control. Había aprendido de la manera más dura que el cuerpo no puede ser forzado indefinidamente, que tiene sus propios límites y sus propias necesidades que deben ser respetadas. Con esa nueva conciencia vino también un cambio en sus prioridades. Las cosas que antes le parecían urgentes e importantes revelaron su verdadera naturaleza. Muchas de ellas no eran más que ruido, distracciones, demandas artificiales que no merecían el precio que cobraban en energía y atención. Comenzó a decir que no con más frecuencia, a proteger su tiempo y su espacio interior como recursos valiosos que no podían ser malgastados sin consecuencias. No fue un proceso fácil ni lineal. Hubo momentos de duda, períodos en los que se preguntaba si todo había sido imaginación suya, si el cambio era real o simplemente una fluctuación temporal que eventualmente revertiría a su estado anterior.
Había aprendido a desconfiar de las buenas noticias, y esa desconfianza no desapareció de la noche a la mañana. Pero con cada semana que pasaba sin que el viejo desgaste regresara, con cada mes que confirmaba la solidez de su nueva realidad, la confianza fue creciendo lentamente como una planta que finalmente encuentra tierra fértil. También tuvo que lidiar con las preguntas de quienes lo conocían bien y notaban los cambios. Algunos querían saber qué había hecho diferente, esperando quizás una receta que pudieran aplicar a sus propias vidas. Otros simplemente comentaban que se veía mejor, sin indagar demasiado en las causas. Unos pocos, los más cercanos, percibían que algo más profundo había ocurrido, aunque no supieran exactamente qué. A cada uno respondía según lo que parecía apropiado para el momento, sin sentir la obligación de revelar más de lo que el contexto permitía. Había descubierto que los testimonios espirituales son delicados como flores silvestres. Florecen mejor en su hábitat natural y se marchitan cuando se los arranca para exhibirlos. No todo el mundo necesita escuchar su historia, ni todo momento es apropiado para contarla. Aprendió a discernir cuándo compartir y cuándo guardar silencio, cuándo las palabras podían ser recibidas con apertura y cuándo solo generarían incomodidad o incredulidad. Esa discreción no nacía de la vergüenza ni del miedo, sino del respeto. Respeto por la intimidad de lo que había experimentado, respeto por la autonomía de los demás para encontrar sus propios caminos, respeto por el misterio que había tocado y que no podía ser reducido a una fórmula o un mensaje motivacional. Había cosas que simplemente no podían ser transmitidas con palabras, que solo podían ser comprendidas por quienes habían caminado senderos similares. Con el tiempo, encontró a algunas de esas personas, no porque las buscara activamente, sino porque la vida tiene una manera de conectar a quienes necesitan encontrarse. Conversaciones casuales que de pronto se volvían profundas, miradas que reconocían algo familiar en la otra persona, silencios compartidos que decían más que cualquier discurso. En esos encuentros pudo hablar de su experiencia con la libertad que da saber que el otro comprende, que no hace falta explicar cada detalle porque el territorio es conocido. Esas conexiones se convirtieron en parte importante de su nueva vida. No eran muchas personas, pero eran las correctas. Gente que había atravesado sus propias noches oscuras y había emergido con una perspectiva diferente sobre la existencia. Gente que no necesitaba pruebas para creer en lo invisible, porque lo había experimentado en carne propia. Gente que podía hablar de lo sagrado sin solemnidad artificial, con la naturalidad de quien conversa sobre algo tan real como el pan de cada día. En esas conversaciones fue refinando su comprensión de lo que le había ocurrido. Escuchando las historias de otros, reconocía patrones comunes pero también diferencias significativas. Cada camino era único, cada encuentro con lo trascendente tenía su propia textura y su propio significado. No había una plantilla universal que pudiera aplicarse a todas las experiencias, y eso era parte de su belleza. El misterio se resistía a ser domesticado, categorizado, convertido en doctrina. También aprendió de aquellos cuyas experiencias habían sido diferentes a la suya, personas que habían orado durante años sin recibir la sanidad que buscaban, personas cuya fe había sido probada hasta el límite sin obtener las respuestas que esperaban. Personas que seguían caminando en la oscuridad, sostenidas solo por una esperanza tenue pero inquebrantable. Sus historias le recordaban que él no había sido sanado por ser mejor, más digno o más merecedor que ellos. La gracia que había recibido no era un premio ganado, sino un regalo misterioso, cuya distribución escapaba a cualquier lógica humana. Esa conciencia lo mantenía humilde.
Nunca se permitió olvidar que su sanidad no era un logro personal del que pudiera enorgullecerse, ni una prueba de que había encontrado la fórmula correcta. Era simplemente lo que había ocurrido en su caso particular, por razones que quizás nunca llegaría a comprender del todo. Y frente a ese misterio, la única respuesta apropiada era la gratitud mezclada con una profunda compasión por quienes todavía esperaban su propio milagro. Los años fueron pasando con esa mezcla de normalidad exterior y transformación interior que caracterizaba su nueva vida. Cumplía años, envejecía, enfrentaba los desafíos propios de cada etapa vital. Su cuerpo, aunque restaurado de aquel desgaste profundo, seguía siendo mortal, sujeto a las leyes de la biología y el tiempo. Había otras dolencias menores, otros malestares pasajeros, otras señales de que la máquina corporal tiene fecha de caducidad como todo lo creado. Pero nunca volvió a experimentar aquel agotamiento existencial que lo había llevado al borde del abismo. Nunca regresó esa sensación de estar desapareciendo lentamente, de existir sin realmente vivir. Podía distinguir claramente entre el cansancio normal de un día largo y aquel otro cansancio que había conocido, el que no se curaba con descanso porque venía de un lugar más profundo que los músculos y los huesos. Ese había quedado atrás, como una ciudad que se divisa desde la distancia mientras el barco se aleja definitivamente de la costa. A veces se preguntaba qué habría sido de su vida si aquella noche no hubiera ocurrido lo que ocurrió. Si hubiera seguido en la misma trayectoria descendente, arrastrándose de día en día, perdiendo terreno poco a poco frente a fuerzas que no comprendía. Probablemente habría terminado en un consultorio médico, sometiéndose a pruebas que quizás no habrían encontrado nada concreto, recibiendo diagnósticos vagos que habrían añadido frustración al agotamiento. O tal vez el cuerpo simplemente habría colapsado en algún momento, forzando una crisis que lo obligara a detenerse de todas formas. Pero nada de eso había sucedido. En lugar de ello, había encontrado un camino diferente, uno que no pasaba por la medicina convencional ni por ningún tipo de intervención externa. Un camino que comenzaba y terminaba en el interior, en ese espacio íntimo donde las palabras pierden su utilidad y solo queda la realidad desnuda del encuentro entre lo humano y lo divino. No despreciaba la medicina ni los recursos que la humanidad había desarrollado para enfrentar las enfermedades del cuerpo. Sabía que para muchas personas esas herramientas eran exactamente lo que necesitaban, y que rechazarlas en nombre de una fe mal entendida podía tener consecuencias trágicas. Su experiencia no era una prescripción universal ni un argumento contra la atención médica. Era simplemente lo que había sucedido en su caso, una excepción que no anulaba la regla, sino que la complementaba con una dimensión adicional. Esa capacidad de sostener ambas perspectivas sin que entraran en conflicto era otro de los frutos de su transformación. Había aprendido a vivir en la tensión entre lo visible y lo invisible, entre lo explicable y lo misterioso, entre la ciencia y la fe. No necesitaba resolver esa tensión eligiendo un lado y negando el otro. Podía habitar el espacio intermedio donde ambas realidades coexistían, cada una aportando algo que la otra no podía ofrecer. El mundo seguía siendo complicado, imperfecto, lleno de sufrimiento y de preguntas sin respuesta. Su sanidad personal no había resuelto los grandes problemas de la existencia ni le había dado acceso a verdades que otros no pudieran alcanzar. Seguía siendo un ser humano limitado, confundido a veces, equivocado en muchas ocasiones, caminando a tientas como todos los demás por un territorio que nadie conoce del todo. Pero había una diferencia. Ya no caminaba solo. Ya no dependía únicamente de sus propias fuerzas para sostenerse. Esa compañía invisible era quizás el aspecto más difícil de explicar a quienes no lo habían experimentado.
No era una voz que le hablara al oído, ni una presencia que pudiera localizar en el espacio. Era más sutil que eso, más interior, como una corriente subterránea que fluía constantemente por debajo de la superficie de la conciencia ordinaria. A veces apenas la percibía, otras veces se volvía tan evidente que resultaba imposible ignorarla, pero siempre estaba ahí, como el latido del corazón que continúa sin que tengamos que pensarlo. Con esa presencia venía también una orientación, una brújula interior que lo ayudaba a navegar las complejidades de la vida cotidiana. No era una guía infalible que le dijera exactamente qué hacer en cada momento, sino más bien una sensibilidad aumentada que le permitía percibir cuándo estaba en el camino correcto y cuándo se estaba desviando. A veces esa percepción llegaba como una suave inquietud, una incomodidad sutil que le indicaba que algo no estaba bien. Otras veces era una paz profunda que confirmaba una decisión tomada o una dirección elegida. Aprender a confiar en esa guía interna fue otro proceso gradual que llevó tiempo y práctica. Al principio tendía a sobreanalizar cada señal, a buscar confirmaciones externas que validaran lo que percibía interiormente. Pero poco a poco fue desarrollando una confianza más tranquila, una capacidad de escuchar sin angustiarse, de actuar sin necesidad de certezas absolutas. La fe, descubrió, no elimina la incertidumbre, sino que enseña a caminar con ella. Hubo decisiones importantes que tomó guiándose por esa brújula interior, decisiones que desde fuera podían parecer arriesgadas o poco convencionales. No siempre acertó, no siempre los resultados fueron los esperados. Pero incluso en los aparentes fracasos encontraba sentido, lecciones que no habría aprendido de otra manera, puertas que se cerraban para que otras pudieran abrirse. El camino tenía sus propias razones, su propia lógica que no siempre era evidente en el momento, pero que se revelaba con el tiempo. Mirando hacia atrás desde la perspectiva que dan los años, podía trazar una línea que conectaba todos esos momentos, todas esas decisiones, todos esos aparentes desvíos, en una narrativa coherente que no habría sido capaz de imaginar mientras la estaba viviendo. Era como si la historia de su vida hubiera sido escrita por alguien con una visión más amplia que la suya. Alguien que podía ver el tapiz completo mientras él solo percibía los hilos sueltos. Esa percepción no lo convertía en alguien especial, ni le otorgaba privilegios sobre los demás. Si acaso, lo hacía más consciente de su propia pequeñez, de lo poco que realmente controlaba, de lo mucho que dependía de fuerzas y circunstancias que escapaban a su voluntad. Pero era una pequeñez liberadora, no aplastante, porque si su vida no dependía únicamente de él, entonces tampoco sus fracasos eran suyos enteramente. Podía soltar la necesidad de tenerlo todo bajo control, de ser el arquitecto único de su destino. Así llegó a una paz que no era la ausencia de conflictos, sino la capacidad de atravesarlos sin perder el centro. Las tormentas seguían llegando, como llegan a toda vida humana, pero ya no lo desestabilizaban de la misma manera. Había encontrado un ancla que lo mantenía firme cuando los vientos soplaban con fuerza, un punto de referencia que no se movía aunque todo lo demás se agitara. Y ese ancla no era otra cosa que la memoria viva de aquella noche, de aquel encuentro silencioso que lo había cambiado todo. No pasaba un día sin que de alguna manera, consciente o inconsciente, volviera a tocar ese recuerdo. A veces era un pensamiento fugaz al despertar, otras veces una ola de gratitud que lo inundaba sin previo aviso durante una actividad completamente ordinaria. El milagro seguía reverberando a través del tiempo, como las ondas que produce una piedra al caer en un estanque,
y que continúan expandiéndose mucho después de que la piedra haya llegado al fondo. Sabía que algún día su cuerpo volvería a fallar de maneras que ninguna fe podría evitar. La muerte era un horizonte ineludible que se acercaba con cada día que pasaba, como se acerca para todos los que viven. Pero esa certeza ya no lo aterrorizaba como antes. Había experimentado algo que le daba razones para creer que la muerte no era el final absoluto, que había dimensiones de la realidad que trascendían los límites del cuerpo físico. No podía probarlo, no podía argumentarlo de manera convincente, pero tampoco necesitaba hacerlo. La certeza que tenía no requería demostración porque no buscaba convencer a nadie más que a sí mismo. Mientras tanto, seguía viviendo. Cada día era una oportunidad de honrar el regalo que había recibido, de vivir con la plenitud y la presencia que el desgaste le había robado durante tanto tiempo. No siempre lo lograba, no siempre estaba a la altura del ideal que se había propuesto, pero los tropiezos ya no lo devastaban como antes. Había aprendido que el camino espiritual no es una línea recta ascendente, sino un sendero sinuoso con subidas y bajadas, avances y retrocesos, claridades y confusiones. Lo importante era seguir caminando, seguir confiando, seguir abierto a lo que cada momento pudiera traer, sin aferrarse demasiado a lo que ya había pasado, ni preocuparse excesivamente por lo que vendría. El presente era el único lugar donde realmente podía habitar, el único tiempo donde la vida sucedía de verdad. Y en ese presente, momento a momento, encontraba suficiente para seguir adelante. La historia de su milagro silencioso continuaba escribiéndose con cada respiración, con cada latido, con cada pequeño acto de fe renovada. No sabía cómo terminaría, no conocía los capítulos que faltaban por venir, pero ya no necesitaba saberlo. Había aprendido a caminar en la oscuridad con la confianza de quien ha descubierto que la luz existe, aunque no siempre pueda verla. Y en ese caminar encontraba todo lo que necesitaba, no perfección, no certezas absolutas, no respuestas a todas sus preguntas, simplemente la gracia suficiente para el día presente, la fuerza necesaria para el paso siguiente, la esperanza que sostiene cuando todo lo demás falla. Era más de lo que había tenido durante aquellos años de desgaste y era exactamente lo que necesitaba para vivir la vida que le había sido devuelta. El milagro continuaba, silencioso como siempre, invisible como la primera vez, pero absolutamente real. Y él era su testigo, su guardián, su portador agradecido, no porque mereciera ese honor, sino simplemente porque así había sucedido. Así había sido elegido, si es que se puede usar esa palabra, así había sido tocado por algo que excedía toda comprensión y toda palabra. Y eso bastaba. En el fondo, eso era todo lo que necesitaba saber.